Buenas noches, bienvenidos a Viaje a lo desconocido. Hoy, como todos los viernes, no, todos los sábados, me equivoqué, a las 22:30 horas tendremos un capítulo espectacular. Y ya estamos listos y dispuestos para viajar en nuestra nave VAL 2021 y revisar en el espacio exterior un interesante monográfico, el de hoy, abducciones alienígenas. Y ya nos encontramos junto al Doc. ¿Cómo estás, Mario Díaz? Hola, buenas noches, estimados amigos de Viaje a lo Desconocido. Efectivamente, Cristian, existen situaciones que trauman en lo más profundo al ser humano. No tanto por la invasión y vejación que involucra un secuestro, sino que por la imposibilidad de entender esa acción bajo el contexto de algo absolutamente inexplicable, pero a la vez aterrorizante. ¿Qué entidades son capaces de secuestrar a alguien en algún camino apartado o peor aún, en la privacidad de su cuarto? Es abrumador e inquietante y deja de manifiesto nuestra absoluta vulnerabilidad, Cristian, y fragilidad como especie. Hoy, Cristian, veremos casos estremecedores de cómo supuestos seres alienígenas secuestraron personas con fines principalmente biológicos y las evidencias que respaldan esos hechos. Cristian. Así es, pero antes vamos a saludar a la gente que ya está conectando, ¿ah? Saludamos a Andrés Ferrero, dice, ya me estaba preocupando que no comenzaban. Saludos, sí, y Mario Díaz. Mira que se dice, buenas noches. Catina Aura, Alberto Ruiz, hola Mario, Cristian, como todos los sábados aquí. Oye, Cristian, mira, ya entrando en materia, primero clarificar algo. Hoy no queremos causar pánico, ¿ya? Ajá. Ni alimentar las pesadillas de nadie, ¿ya? Solo pretendemos dar una mirada objetiva a uno de los aspectos más controvertidos del fenómeno ovni, sin caer en el delirio y la credulidad barata, ¿ya? Claro. Nos aproximaremos a este fenómeno desde distintos ángulos para ver qué hay de cierto, ¿ya?, en el fenómeno de las abducciones. Explicaremos el modus operandi de los supuestos secuestros extraterrestres y los casos más famosos sobre abducciones. ¿Podemos empezar a ver las fotos, Cristian, por favor? La Pero uno, por supuesto. 2, por favor. Vamos con la foto 1. Mira, el tema ovni cada vez se hace más popular. Fíjate que hace unos días atrás, el 25 de junio, se entregó en el Congreso de Estados Unidos el informe sobre 144 casos de fenómenos aéreos no explicados, ¿ya? Captados entre el 2004 y el 2020, en donde el Pentágono, Cristian, reconoce que de esos 144 avistamientos plenamente documentados, con sensores de fragatas, de jet, ya con sensores de todas sus naves, de esos 144 fenómenos aéreos no explicados, pudieron explicar uno. Y el resto, Cristian, no tiene ni la más mínima idea. Estamos hablando de la fuerza militar más importante del mundo, Estados Unidos, ¿ya? Ahora, muchos asumen que dichos ovnis siempre son de procedencia extraterrestre. Por otro lado, si nuestra especie, cuando ha explorado zonas desconocidas, como por ejemplo pueden ser nuestras selvas vírgenes o nuestros abismos marinos, la Luna o incluso Marte, consideramos normal, por ejemplo, capturar algún ser, alguna planta, alguna roca y empezar a analizarla, ¿ya? Claro. Por ende, asumimos, Cristian, que los extraterrestres deben hacer lo mismo, ¿ya? Como si nuestra lógica sea igual a la lógica de ellos, ¿ya? De este raciocinio a los secuestros de humanos solamente quedaron un empujoncito. Ahora, también aquí hay que andar con los pies de plomo, porque si bien hay burdas mentiras del porte de un rascacielos, como los sucesos supuestamente reales de la película La Cuarta Fase, también hay un puñado de casos que desafían toda la lógica y hasta los más escépticos se muerden los labios de rabia al no poder rebatir situaciones muy bien documentadas
pero que en vez de generar la esperanza de que hay una realidad más allá de esta, nos aterramos y nos intranquilizamos, ya que al parecer el precio que hay que pagar por ser de algo extraordinario es excesivamente alto y puede que ni se justifique. Cristian. Mario, a ver, pero empecemos por las definiciones. ¿Qué es una abducción y cuál es la diferencia entre contactado o abducido? Mira, Cristian, en el campo de la ufología se llama abducción al supuesto acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, ¿ya? Lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente su propia nave espacial. Lo primero que hay que señalar es que tanto los contactados como los abducidos tendrían encuentros cercanos del tercer tipo, ¿ya? Acuérdense la tipología de los tipos de encuentros cercanos, la tipología de J. Allen Hynek. Primer tipo, el avistamiento. Segundo tipo es cuando la nave deja alguna evidencia de su paso, como por ejemplo ramas quebradas o suelo, pasto chamuscado en el suelo. Esos son encuentros cercanos del segundo tipo. Pero del tercer tipo es ya un contacto con los tripulantes de las naves. Entonces, tanto los contactados como los abducidos tendrían encuentros cercanos del tercer tipo. Y esos contactos son muy directos, muy cercanos, muy personales. Pueden ser telepáticos o pueden ser hablados con estos supuestos humanoides. Y que no se sabe muy bien de dónde proceden. La gran mayoría dice que son extraterrestres, pero hay otros que postulan que pueden ser extradimensionales y otros que postulan que pueden ser terrestres, ¿ya? Que pueden ser seres que viven también en nuestra realidad. Seres intraterrestres. El contactado, claro, también puede ser eso. Claro. El contactado, Cristian, en principio sería un ser humano voluntario, el contactado, que se contacta voluntariamente con ellos a través de distintos métodos, como ya dijimos, el telepático, la tabla Ouija, también han habido casos de contacto a través de la tabla Ouija, la escritura automática, sí. Y este contactado es un canal de comunicación por el cual estas inteligencias transmiten mensajes de diversas connotaciones. Pues, al otro lado de la acera, ¿no es cierto?, el abducido sería todo lo contrario. Es decir, a la fuerza le someten a las pruebas más invasivas contra su voluntad, tanto en lo psíquico como en lo físico. Suelen ser conejillos de indias para finalidades que aún son materia de investigación. La casuística del fenómeno de la abducción ha ido variando a lo largo del tiempo, ha ido mutando. Porque aquí nos encontramos con uno de esos fenómenos que van cambiando con una rapidez asombrosa y casi a medida de que se van haciendo las publicaciones, las investigaciones, de que se van generando los libros, los documentales. Entonces es como si estas supuestas inteligencias alienígenas que están detrás de estas abducciones toman conciencia de todo lo que se va diciendo sobre ellos y van como poniendo en escena todas esas características nuevas que, ¿no es cierto?, la cultura va incorporando dentro de nuestra psique, ¿ya? Y poco a poco también se va conformando el folclore platillista, que es algo que va cambiando y se va transformando. Cristian. Oye, antes de hacerte la siguiente pregunta, Doc, mira, Alberto Ruiz dice: hola Mario, Cristian, como todos los sábados, aquí presentes. Marcela Solís, muy buenas noches, dice, ya conectados con los ET. Algunos inconvenientes técnicos, dice, CD te están abduciendo. Andy Díaz dice: buenas noches, fanáticos Val, excelente tema, muchos saludos, Mario, Cristian. Bueno, Mario, ¿cuáles son las etapas en una abducción? Cristian, mira, las etapas las vamos a dividir de la siguiente forma, ¿ya? Hay como 8. Ajá. Casi siempre se dan, ¿ya? Algunas etapas puede que no se den, ¿ya? Pero son las siguientes. Primero está la captura, después hay una suerte de examen, hay una deliberación entre los tripulantes sobre lo que hay que hacer con el abducido. Hay una excursión al interior de la nave, también se da. A veces hay un viaje también, puede ser. Hay un viaje. Hay
una suerte de teofanía, de experiencia mística o religiosa que le pasa al abducido. Después viene el regreso y posteriormente las consecuencias, ¿ya? Si bien, Cristian, todos los elementos no aparecen en todos los casos, hay un alto porcentaje de que este orden que yo te señalé se cumpla, ¿ya? Ahora, en lo que respecta al contenido y la relación que se establece entre el abducido y sus captores, podemos destacar 7 pautas que se dan en la mayoría de los casos, ¿ya? Primero, se trata siempre de un contacto con entidades extrañas a la condición humana, ¿ya? Son pocos los humanoides del tipo nórdico que son los más parecidos a los seres humanos. Son pocos los casos, ¿ya? Entonces casi siempre son extraños, casi siempre y mayormente grises, aunque se han dado del tipo reptiliano, ¿ya? Del tipo insectoide, ya del tipo robótico, se han dado, pero principalmente en estos últimos años el tipo gris es el que más se ha repetido. Segundo, en los casos en que el abducido se mantiene consciente, porque también hay casos de abducciones donde el abducido cae en la inconsciencia de forma premeditada por parte de sus captores o producto de un desmayo, producto del terror de la situación. Pero en los casos en que se mantiene consciente y puede controlar el miedo, cosa que es fácil en estas situaciones, la persona asume que lo que está viviendo, lo que tiene adelante es algo absurdo, ¿ya? Y no tiene mucho sentido. Y aún así lo sigue viviendo y lo sigue percibiendo, ¿ya? Pero Cristian, la entidad con la que tiene el contacto en la abducción, muchas veces le transmite frecuentemente, de hecho, mucha información de la que el abducido no dispone, de manera consciente o inconsciente. Se ha dado mucho el tema de los mensajes ecológicos, ¿ya? Últimamente. Por eso te digo yo, el fenómeno va mutando y va cambiando en función muchas veces de la realidad que es contingente al momento. Cuarto, las entidades siempre tienen algún tipo de actividad inteligente autónoma, ¿ya? Operan en el escenario de la abducción de una manera independiente a la voluntad del sujeto que está siendo abducido, ¿ya? Y sufriendo la experiencia, sin considerar, por ejemplo, los convencionalismos o la emocionalidad humana, ¿ya? Ellos hacen su prueba, le guste o no le gusta a la persona, no están ni ahí, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de Whitley Strieber, invasivo, en los casos de Whitley Strieber, que vamos a ver en el libro Comunión, por ejemplo, a él le hicieron una colonoscopía. Imagínate lo invasivo que es eso, ¿ya? Entonces, ellos no están, por decirlo así coloquialmente, ni ahí con las emociones humanas. No es que sean buenos ni malos, ¿ya? Ellos no tienen la lógica humana y actúan en función de sus objetivos nomás. Cero de emocionalidad. Quinto punto. Exactamente. Por eso se dice que no están estudiando harto, porque eso es algo que ellos no sé si no comprenden o están tratando de entender. Fíjate que después, cuando hagamos otro especial de Viaje a lo Desconocido sobre el tema de los contactados, ya ahora estamos viendo a los abducidos, pero vamos a hacer algunos seguramente de los contactados, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que siempre comunican es que el abanico de la emocionalidad humana es muy amplio. En cambio, el abanico de la emocionalidad de algunas razas extraterrestres es muy corto, ¿ya? Ellos, su emocionalidad es muy básica y no tiene grandes alteraciones, no como el ser humano, que podemos pasar de la gran alegría hasta de la gran tristeza. Entonces, eso para ellos los deja perplejos, ¿ya? Mira, quinto punto, y ahí colocaste una fotografía muy buena. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la abducción refleja los estereotipos culturales. Y esto es fundamental porque la imagen de los seres que generan la abducción está condicionada por nuestra cultura, ¿ya? Y de la cultura del sujeto que sufre la experiencia. En otra época ya habíamos visto que se les llamaba ángeles, hadas, brujas, gnomos,
ya a todos estos seres extraños que bajan, ¿no es cierto?, del cielo, y hoy en nuestra cultura se les llama extraterrestre. Fíjate, por ejemplo, tú ahí colocaste unos folletos de unas películas de los años 50, 60, en donde ya se empezaba a visualizar un extraterrestre, por un lado de cabeza grande, ojos grandes, y a la derecha tenemos un extraterrestre, ¿no es cierto?, más del tipo robot, Claro. ya que también se han dado los casos. Entonces, ya eso está constituyéndose en un elemento cultural que iba a ser recogido. Entonces, ojo con eso, ya, porque muchas de estas experiencias tienen mucho de onírico y mucho de algo que nuestra mente le coloca al escenario de la abducción, ya, así que ojo con eso. Sexto punto, ya, que queríamos tocar acá es que estas abducciones siempre se le generan a personas que se encuentran como pasando por una situación muy especial, ¿ya? Pasando por una encrucijada en su vida, puede ser una crisis profunda. Se enumeran situaciones, por ejemplo, de enfermedad, de ansiedad, drogodependencia, relajación, estados alterados de conciencia, ¿ya? Estados crepusculares, problemas de relaciones sociales, ¿ya? Entonces, cuando una persona está pasando por una de estas etapas medias complicadas, es muy proclive a que le pueda suceder esto. Otro punto importante, Cristian, es que hay distorsión temporal. En ambos sentidos, ¿ya? Hay tiempo perdido o missing time, ¿ya? O sea, la persona de un momento a otro ve su reloj y pasaron 3 o 4 horas y para ella pasaron 10 minutos. Entonces hay un tiempo perdido, hay missing time, pero también existe la otra posibilidad que hay tiempo ganado. En donde, claro, para la persona, pueden haber pasado 2 días de la experiencia y volvió y solamente pasaron 15 minutos. Entonces, esas distorsiones temporales se pueden dar en ambos sentidos. Y octavo y final punto, Cristian, es que estas entidades siempre tienen un propósito, el cual aún no se ha podido descifrar del todo. Hay muchas especulaciones, ¿ya? Y sobre esas también vamos a conversar hoy día. Cristian. Ok, bueno, antes de hacerte la segunda pregunta que tiene relación con la casuística, mira, Andy Díaz dice, ¿hay casos de contacto con entidades en la meditación? ¿A este tipo de contacto es considerado abducción? La meditación también puede ser un momento en donde uno pueda contactar con seres de otras dimensiones, ¿ya? Pero no caería dentro de lo que es la tipología de la abducción, sino que sería más del tipo contactado, ¿ya? Acuérdense que la abducción es contra la voluntad. La persona es capturada, es arrastrada contra su voluntad al interior, ¿no es cierto?, de una nave o de un espacio en donde también contra su voluntad se le somete a exámenes, ¿ya? O sea, es prácticamente en un este rapto. caso, claro, sería un rapto. En este caso, una meditación, para poder partir, la persona tiene que estar predispuesta a entrar en ese estado, ¿ya? Y en la meditación se da mucho lo que son los estados alterados de conciencia. Mira, Andrés Cristian, Bernal Andrés dice, parece que somos prácticamente material de ganado para ellos. También dice lo siguiente, siempre he pensado que somos simples ratas de laboratorio para ellos. Quizás miden nuestro organismo e inteligencia, pero no pasamos de un animalito levemente inteligente. sí, muy bien, ¿no? Muy bien lo que dice Andrés. Cita Guaguito López. Y eso es lo que los extraterrestres nos vean a nosotros de la misma forma que nosotros vemos a los animales de corral, ¿ya? De la misma forma que nosotros vemos al vacuno, al porcino, a la gallina, ¿no es cierto? Como que están al servicio nuestro y nosotros con ellos podemos contra su voluntad hacer lo que queramos con ellos, en este caso que formen parte de nuestra dieta. También pueden haber razas de extraterrestres que nos vean de la misma forma, ¿ya? Y con la misma indiferencia con la que nosotros vemos a esos animales. Es verdad. Así que no, bien, pues, bien. Bueno, Mario, vamos con la casuística para entender el fenómeno entonces. Entiendo que el primer caso bien documentado fue del brasileño Antonio Villas Boa, en 1957, ¿no? Cuéntanos qué pasó con este personaje.
Sí, mira, todo este tema se inaugura el tema de los abducidos en el año 1957, ya casi más de 60 años, ¿no? Y tiene que ver con un granjero que se llamaba porque falleció ya, Antonio Vilas Boas, del Vilas, estado de era Minas Vilas. Gerais. Vilas Boas, sí, Vilas Boas. del estado de Minas Gerais, en Brasil. En ese tiempo, en ese año 1957, tenía 23 años y él trabajaba de noche en su tractor, ¿ya? Les va a parecer raro, pero en Brasil es tanto el calor que se acostumbraba a trabajar de noche en labores agrícolas, ¿ya? Y, y según lo que él cuenta, el 16 de octubre de 1957, después de varias situaciones extrañas que se fueron repitiendo días anteriores, de luces que se veían en su campo, él estaba en su tractor en pleno campo y aparece una luz roja en el cielo que se acerca a él y Antonio Vilas Boas pronto se da cuenta de que esto es una nave espacial. Según Vilas Boas, él se acercó un poquito más con su tractor, pero este dejó de andar. Lo cual era extraño porque el tractor había funcionado todo el día. ¿Ya? Y tiene que ver también con las alteraciones electromagnéticas que generan estas naves y que muchas veces paran los motores. Y él se dejó llevar por el miedo y salió y corrió por el campo. Lo cual era difícil porque el campo estaba horadado. Entonces habían unos canales propios, digamos, de la actividad. Y él trató de saltar y no se da cuenta cuando de repente un ser lo toma del brazo con una fuerza impresionante, pero era un ser pequeño, no era más allá de 1,50 m. Y él lo lanza, le pega una patada y lo lanza por allá. Y en el momento de pegar la patada vienen 3 seres más y lo capturan y con una fuerza sorprendente lo introducen dentro de la nave. Aquí hay varios detalles, yo voy a tratar de contarlos bien en general los casos que vamos a ver, pero hay tantos detalles que son re interesantes. Fíjate que Vilas Boas decía de que cuando él se ponía a gritar, los seres paraban y miraban porque les parecía extraño que emitiera ese sonido. Entonces los seres paraban, claro, y lo seguían empujando a la nave y él volvía a gritar y los seres de nuevo paraban y se sorprendían de que estuviera gritando, ¿ya? Fíjate que estos seres, Vilas Boas los describe como parecidos a los humanos, un poquito más pequeños con los ojos azules, ¿ya? Con una suerte de escafandra. Después hay una fotografía ahí que las vamos a analizar. Y con unos tubos que le salen de la cabeza e ingresan, primero uno a su columna vertebral y otros 2 tubos ingresan por la parte de los sobacos de estos humanoides, ¿ya? Fíjate que Vilas Boas dice que lo encerraron en una habitación y que en esa habitación echaron una especie de gas. Antes lo habían desvestido completamente. También él opuso resistencia, pero ellos con una fuerza tremenda le sacaron toda su ropa y lo dejaron desnudo en una habitación. Fíjate que él dice que aplicaron mucha fuerza, pero nunca le hicieron daño. Lo dejan desnudo en una habitación, echan un gas y poco después aparece una atracmujer totalmente lampiña, ¿ya? Aunque algunas descripciones señalan que ella era rubia y su pubis era pelirrojo, no hablaba ni emitía ningún sonido y esta mujer totalmente desnuda se acerca a él y las intenciones de ella era mantener relaciones sexuales con Antonio Vilas Boas y de hecho así fue, ¿ya? Tuvieron relaciones sexuales. Por eso dicen que este no solamente fue el primer caso de abducción, sino que fue el primer caso de encuentro cercano del 4º tipo y de hibridación, ¿ya? Grado 4. Entonces, grado 4. Dice Antonio Vilas Boas que la nave se mantiene en la nave y esta despega y viajan sin rumbo conocido, que la nave tenía una tecnología que él describió muy avanzada para el ser humano. Dice que después aterrizan, después lo visten. Antes de que lo vistan, la mujer se
toca, delante de él se toca el ombligo y apunta hacia el cielo, como en una señal de que él la fecundó y ella va a llevar ese nuevo ser que fecundó al espacio. Y Antonio Vilas-Boas lo visten, señala él que intentó agarrar una especie de reloj que había ahí, bien avanzado, no era, él trata de describirlo como un reloj, pero era algo que no, el término más que él pudo, más cercano que él pudo ocupar fue ese, pero que los seres no lo dejaron, él se lo quería llevar como una suerte de souvenir, y a él, digamos, lo dejan en su campo. Fíjate que cuando Vilas-Boas llega al campo, para él pareciera que hubieran pasado 4 horas, no más que eso, de toda esta extraña aventura, ¿ya? Pero en realidad lo que pasaron fueron 2 días, ¿ya? 2 días. Entonces aquí también hubo una distorsión temporal. Missing time. Después, claro, Antonio Vilas-Boas se casa posteriormente, ¿ya? Tuvo 4 hijos. Murió en 1992 y hasta el último momento defendió su historia, ¿ya? Incluso en su lecho de muerte él defendió su historia de que eso, lo que le sucedió a él, fue real. Como comentario adicional, increíblemente este fue uno de los primeros casos de adopción que tiene, como yo les decía, un componente de hibridación que tiene que ver ya con la mezcla entre los seres humanos y estos supuestos alienígenas, dada la relación sexual que se gestó ahí, ¿ya? Y esta característica particular no se volvería a presentar, Cristian, como 30 o 40 años después, ya como en los 90, en casos que fueron estudiados por investigadores como David Jacobs o Butch Hopkins. Cristian. Ok, bueno, ahora según los estadounidenses, el tema de las abducciones empieza en el caso de Betty y Bernie Hill, en 1961, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este caso, Doc? Sí, bueno, para nadie es un secreto, Cristian, que para muchos estadounidenses el mundo comienza y termina en su país, po. Entonces, por ende, para ellos el primer caso es el de Betty y Barney Hill en el año 61, 4 años después de Antonio Vilas-Boas, po. Claro. ¿Ya? El suceso de Betty y Barney Hill comenzó cuando la pareja, una pareja interracial, ¿ya? Vamos a ver que ese punto en particular es como bien importante en este caso. Esta pareja avistó un ovni cuando regresaban conduciendo a Portsmouth, en Estados Unidos, de unas vacaciones que ellos habían tenido en Canadá. Fue de madrugada, específicamente el 19 de septiembre del año 61. Y según el relato, Barney Hill habría observado el objeto con unos prismáticos, ¿ya? Y le pareció ver forma humanoide a través de las ventanillas de una nave de forma circular, la típica nave de tipo ovni, ¿ya? Lo que le hizo pensar que se trataba de un avión, si él no pensó que era un ovni. Posteriormente, una luz lo envolvió y los persiguió, ¿ya? Y los persiguió. Ellos estaban en su vehículo, Betty y Barney, y estaban con su perro, un perro Dachshund, ya del típico, el más conocido como salchicha. Y eso fue. Y después ellos se encontraron en su auto, terminando el viaje a su hogar, pero con 3 horas perdidas, Cristian, 3 horas perdidas. Y sin ningún recuerdo de esa experiencia. Y estas experiencias, Cristian, salieron a la luz 3 años después, cuando la pareja se sometió a un tratamiento de hipnosis regresiva por parte del psiquiatra Benjamin Simon. Ahí hay una foto original que Benjamin, ¿no es cierto?, está hipnotizando a Betty y Barney Hill, y en esa hipnosis regresiva narran todo el tema de la abducción que sufrieron. Y ahí describen el prototipo del extraterrestre que se iba a hacer famoso décadas después, que es distinto al extraterrestre de Vilas-Boas, ¿ya? De Antonio Vilas-Boas. Aquí sí el extraterrestre es más cabezoncito, con los ojos más grandes, con el cuerpo más delgado, alejándose de la corporalidad humana. Durante los 90, la historia de Betty y Barney Hill se popularizó y se hizo una película sobre el tema que se llama Viaje Interrumpido, y se hizo un libro también.
y esa película fue del año 75, con James Earl Jones. Por ahí hay una fotografía. Fíjate que después de la emisión de esta película, que la pueden ver porque está en YouTube, los relatos sobre abducciones se empezaron a multiplicar en Estados Unidos. Y este caso es importante porque marca las pautas de lo que se generalizó posteriormente en el fenómeno de la abducción. Y dichas pautas son las siguientes. Primero fue el primer caso de secuestro por extraterrestres grises, ya del tipo grises. Originaron el concepto de missing time, tiempo perdido, aunque en el caso de Antonio Vilas Boas también hubo tiempo perdido. Tercero, son los primeros que fueron hipnotizados, ¿ya? En un caso de abducción alienígena para recordar los detalles. Los primeros hipnotizados, ¿ya? Cuarto, a Betty se le mostró un mapa de las estrellas en donde aparece unas estrellas llamadas Ceti Reticuli, que no eran conocidas en el año 1961 y que fueron descubiertos por astrónomos recién en el año 1972, ¿ya? 11 años después del caso. Ahora, los grises también en Estados Unidos son conocidos como los Zeta Reticulianos. Quinto, son los primeros que afirman haber sido examinados físicamente por los extraterrestres. Aunque en el caso de Antonio Vilas Boas hubo una extracción de sangre, pero en el caso de Betty Barney Hill hubieron, digamos, muchas más pruebas, exámenes, que en el caso de Vilas Boas. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Betty, mientras estuvo en el OVNI, se le hizo un procedimiento médico que no existía en el año 1961, que se llama amniocentesis, que es a las damas, a las mujeres le ingresan una aguja en el estómago a través de la laparoscopía para ver si ella está embarazada. ¿Ya? Perfecto. Ahí fíjate, mira, esa fue la primera, digamos, descripción. Todavía no es la cabeza tan grande como es posterior, pero ya tiene los ojos más grandecitos, la cabeza un poco más grande, ya es como la primera descripción. Fíjate que dentro de las cosas curiosas, ahí está una foto de la película El viaje interrumpido, o el incidente UFO, como se llama en Estados Unidos, y el moreno de la derecha, James Earl Jones, un actor muy famoso, ya está pero muy viejito, él es el que hace la voz de Darth Vader en la serie de películas de la Guerra de las Galaxias. Soy tu padre. ¿Ya? I am your father. Entonces, un actor muy conocido. Sí, es la voz la hace James Earl Jones, que actuó en la película Un viaje interrumpido. ¿Ya? Fíjate que la historia de esta pareja, comúnmente llamada en Estados Unidos la abducción de los Hill, no está exenta de polémica. De hecho, en el momento del incidente, Barney Hill, que era un hombre de raza negra, sufrió una gran depresión, ya que hacía poco había separado de su anterior mujer, que también era una mujer de raza negra, ya para juntarse con una mujer de raza blanca que era Betty Hill. En el año 61, no ahora, ¿no es cierto? Ahora estamos en un tiempo de más apertura, pero en el año 61, en Estados Unidos era muy extraño los matrimonios interraciales. Y ellos sufrían mucha discriminación por eso. ¿Ya? Entonces ellos estaban pasando por una etapa de mucha depresión. Barney también tenía presión en su trabajo. Él tenía que recorrer una gran distancia para llegar a su trabajo. Fíjate que un detalle interesante de este caso es que ellos caminaban en salas distintas al interior de la nave. Y Betty cuenta en la regresión hipnótica que mientras ellas le hacían los exámenes en una camilla, llega uno de estos seres a la habitación donde ya habían otros seres que estaban a cargo de ella, y muy agitado empieza a conversar con los seres en un idioma que ella evidentemente desconocía. Después de esa conversación, uno de los seres se acerca a Betty y le agarra los dientes y se los empieza a tirar. ¿Qué es lo que había pasado? Que en la otra habitación a Barney le habían... Claro, a Barney se le había caído su dentadura postiza. Entonces ellos, los extraterrestres, entendieron que los seres humanos tenían dientes pero que eran desmontables.
Ah, claro. Y ahí, claro, Se le cayó entonces el por teclado. eso cuando se le cayó el teclado a Barney y van a la otra habitación donde está Betty y ya tratan de hacer lo mismo porque pensaban que formaba parte del ser humano, dientes desmontables. Pues y ahí Betty le explica a ellos que no, que Barney, bueno, producto, digamos, de su año, él usaba una dentadura postiza. Entonces, en el libro, el que yo lo tengo por acá está, El viaje interrumpido, perdón, de John Fuller, aparecen todos estos detalles, por eso yo lo recomiendo. ¿Ya? Cristian. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, Doc, vamos a saludar a Matías Prieto, que nos está viendo. Le mandó un gran saludo a Matías, de Ovalle. Dice, hola, muy buenas noches, aquí llegando un poco tarde, pero presente. Saludos a Cristian y al Doc desde Ovalle. Andrés Berrío dice, Matías. Doc. Oye, la gente ya te dice Doc ya, ¿viste? Doc, dentro de los casos de hibridación, ¿qué opina del caso de Stan Romanek? Mira, el caso de Stan Romanek, yo lo conozco porque yo vi el documental en Netflix. Yo no sé si aún está, de Stan Romanek. Él es uno de los casos de contactado, si es que es cierto todo lo que aparece en Netflix, uno de los casos de contactado más espectaculares del último tiempo, ¿ya? Se mezcla mucho de fenómenos paranormales con contactos. Desconozco si Stan Romanek es un abducido. Yo sé que es un contactado, ¿ya? Han habido recuperaciones médicas milagrosas a Stan Romanek, pero también a Stan Romanek no sé si le plantaron una evidencia falsa para deslegitimarlo. Plantaron en su celular pornografía infantil y tuvo graves problemas con la justicia por eso. Entonces es un caso que está en curso, no es un caso cerrado. Como yo te contaba, Cristian, es de esos casos donde hay verdades y cosas increíbles mezcladas con mentiras y cosas absurdas, ¿ya? Pero es un caso abierto. Yo diría que Stan Romanek es un contactado y no un abducido, ¿ya? Es mi opinión, Cristian. Ajá. Bueno, siguiendo en Estados Unidos, otro caso que tuvo mucha repercusión, Doc, y en donde al parecer no hubo tiempo ni memoria, memoria perdida me refiero, fue el caso de Pascagoula. ¿Qué sucedió ahí, Doc? Sí, Pascagoula es una ciudad en el sur de Estados Unidos, ya en el delta del Mississippi, y los hechos son los siguientes. En la tarde, Cristian, del 11 de octubre de 1973, Charles Hickson, ya el calvito que aparece en esa foto de 42 años, y Calvin Parker, de 19, compañeros de trabajo, ya ellos trabajaban en unos astilleros que quedaban ahí, estaban pescando justamente en el río Pascagoula, en el Mississippi, cuando escucharon un sonido vibrante y vieron unas luces azules, parpadeantes, y ellos informan, ya, de que una nave con forma de balón de fútbol americano, ¿ya? Y de unos 30 metros de ancho apareció de repente cerca de ellos. La nave, Cristian, parecía levitar, y una puerta se abrió de la nave y 3 criaturas surgieron y se apoderaron de los hombres, haciéndoles flotar o levitar hasta el interior de la nave, ¿ya? Como si ellos fueran globos de helio, imagínate, algo muy extraño. Los 2 hombres habían sido paralizados y entumecidos. De hecho, Calvin Parker con el miedo se desmaya. Charles Hickson, el mayor, siempre se mantiene, digamos, despierto. ¿Ya? Fíjate que ambos describen las criaturas como de forma humanoide. No es el gris, es una forma muy extraña. Ya hay unas fotografías por ahí, Cristian, si las podemos avanzar para verlas. Ya, esas son. Son de 1,5 metros. Señalan que las criaturas eran de un color gris y con la piel muy arrugada, que no les vieron ojos ni boca, ya que ellos pudieran discernir. Tenían en cambio 3 protuberancias como de forma de zanahoria que les salían como de la cara, ya, una donde está la nariz y las otras 2 en lugar de la oreja, como si fuera una piñata. Y fíjate, y lo otro más extraño es que los seres tenían pinzas como langostas en los extremos de sus brazos.
y parecían tener solo una pierna, aunque ahí en estos dibujos pareciera que los vieron como de lado, podrían haber tenido dos, no está claro eso. Charles Hickson, el mayor, afirmó que en la nave era de alguna manera mantenido como levitando. Él quedó levitando, no es que lo hayan subido arriba de una camilla, no, quedó como levitando, ya como a 1 metro del suelo, y que fue examinado por como un ojo mecánico que anduvo alrededor de su cuerpo. Mira qué extraño. Y que como que parecía escanear su cuerpo. Ya les dije ya que Parker, el chico este de 19 años, se desmayó, así que no podía recordar nada de lo que pasó al interior de la nave. De hecho, después se le hicieron sesiones de regresión hipnótica y ofreció detalles muy nebulosos, así que la principal fuente de información sobre lo que ocurrió al interior de la nave es de parte de Charles Hickson, que ya falleció. Calvin Parker todavía está vivo y sigue, digamos, sacando libros sobre esta experiencia, que es algo, digamos, que es la norma. Todos estos abducidos después tratan de lucrar con lo que les pasa. Posteriormente los hombres fueron puestos en libertad después de unos 20 minutos y la nave se alejó perdiéndose de vista. Fue un rapto bastante corto. Fíjate que ambos quedaron pero aterrorizados con lo que ocurrió. Calvin Parker despierta, ¿ya? Están sentados, van al coche y quedan ahí discutiendo qué hacen durante unos 45 minutos, tratando de calmarse también, ¿ya? Se pegan un trago de whisky para tratar de calmarse. Discuten y después de la discusión toman la decisión de ir a comunicar esto a la Fuerza Aérea de Kessler. Fíjate que fueron para allá, pero el personal de la Fuerza Aérea no los pescó, dijo que ellos no tenían nada que ver con los informes OVNI y que les sugirió que fueran a notificar a la policía, y así llegan a las 10:30 de la noche, ya, a Charles Hickson y Calvin Parker llegan hasta la oficina del sheriff del condado de Jackson en Mississippi. Traen el pez gato que habían pescado antes de que lo adujeron, que era la prueba de que, para respaldar la historia, por si no tenían nada más. El sheriff, que se llamaba Fred Diamond, pensó que ambos hombres parecían ser sinceros y estaban genuinamente asustados. Un sheriff con alta experiencia, y pensó que el chico Calvin Parker estaba especialmente perturbado por lo que había pasado. Este sheriff, Fred Diamond, abrigó alguna duda sobre la fantástica historia después de que se la contaron. De hecho, creyó que parte del consumo de whisky admitido por Gibson para tratar de calmarse podría haber influido en esto. El sheriff entrevistó a los dos hombres, le contaron la historia. Tras repetidas preguntas, Diamond dejó a los dos hombres solos en una habitación, ya que estaba para desconocimiento de Hickson y Parker con un micrófono oculto, y el sheriff sale un rato. El sheriff asumió que si ellos estaban mintiendo, iban a ser descubiertos cuando él no estuviera, porque iban a hablar de su confabulación cuando hablasen en forma privada, pero sin embargo continuaron hablando con voces enormemente afligidas por lo que le había pasado, ¿ya? Lo cual descartaba que fuera un montaje, ¿eh? Cristian, parece que nos toca. Tenemos una pregunta de Catina ahora que dice: así es, ¿alguno de ellos tuvo consecuencias o evidencias físicas visibles después de ser abducidos? Mira, Catina, proféticamente, como siempre lo hace, se está adelantando un poco a los casos de los implantes. Vamos a ver preguntas para eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Mario, ¿cómo fue el caso de Travis Walton que inspiró la película Fuego en el Cielo? Muy buena por lo demás. ¿Es cierto que fue el primero con múltiples testigos? Oye, Cristian, muy buena película, ¿eh? Sí, buenísimo. Fíjate que el supuesto incidente de Travis Walton ocurre el 5 de noviembre de 1975, ¿ya? Cerca de Snowflake, Arizona. Walton era un leñador de 18 años y trabajaba con un equipo de leñadores en el Parque Nacional del Sitges. Según la historia, Cristian, esa noche Walton y 6 miembros del equipo, ¿ya? Bueno, no voy a dar los nombres para no cansarlo, pero 6 miembros del equipo, con edades que iban entre los 17 y los 28 años, eran tipos muy jóvenes, se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas, luego de un arduo día de trabajo. Ellos eran leñadores. Cuando se encontraron, Cristian, con una intensa luminosidad, que ellos creyeron que se trataba de un incendio.
pero al acercarse vieron un objeto de forma de platillo, flotando sobre la Tierra a unos 30 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un sonido como agudo. Travis Walton, ya con ese ímpetu de la juventud, de 18 años, en 1975, salió de la camioneta y se acercó con curiosidad a esa luz, y el objeto empezó como a moverse y a emitir mucho sonido, como que si el objeto se hubiera alertado de la presencia de él, lo cual a Walton lo aterroriza. Cuando estuvo bajo del objeto, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la Tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase como de choque eléctrico que lo paralizó. Los otros 6 hombres se espantaron y se dejaron a toda prisa en la camioneta y lo dejaron ahí tirado por el terror, por los nervios. Poco después, ¿no es cierto?, los compañeros de trabajo dijeron: oye, no los podemos dejar solo. Así que se volvieron al lugar para darse cuenta que Travis Walton había desaparecido. Fíjate que los compañeros informaron del incidente en el pueblo de Snowflake, en Arizona, y relataron el hecho tal y cual había sucedido. Pero la versión no fue lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis Walton fue considerado como un hecho policial, más que un fenómeno de naturaleza inexplicable. La hipótesis apuntó a un homicidio por parte de uno de los leñadores que presentaba antecedentes policiales. Por ese lado se estaba yendo la... De hecho, la policía buscó con perro y todo intensamente a Travis Walton durante 3 días. Pero todo fue en vano porque fueron incapaces de encontrar alguna pista. No había pistas. Aunque nada se pudo comprobar con certeza, los 5 días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para los miembros del grupo de leñadores, que fueron los testigos. De hecho, fueron acusados de homicidio y fueron juzgados legal y socialmente por toda la nación. Todos pensaban que la abducción era un fraude para ocultar un crimen. Fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona, con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba, porque los hombres estaban siendo acusados de asesinato, Cristian. Mira, vamos a la foto 26 y 27. Ahí tenemos. Ahí están los hombres. Imágenes. Ya, a la cuadrilla. Fíjate que el examinador de polígrafo altamente cualificado, se llamaba Cy Gilson, escribió en su informe que los hombres habían dicho la verdad y comentó lo siguiente: lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba. El sheriff, Martin Gillespie, el cual no les creía al principio, lo interrogó por separado en habitaciones aisladas. Sheriff con experiencia, no es primera vez que interrogan a alguien. Y no encontró contradicciones. Y en virtud de la solidez de los testimonios aseguró: estoy seguro de que estos hombres vieron un ovni. El 5.º día, Cristian, de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. Y el interlocutor decía ser Travis Walton. Mike Roger, que era el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en su búsqueda, ¿ya?, junto con la familia. Estaba en una gasolinera, había ocupado el teléfono público de una gasolinera. Fíjate que encontraron a Travis, recuperó la conciencia y ¿cómo se llama? Y se lo llevan. Y está en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre la hipótesis de homicidio, ¿ya? Entonces el tema del asesinato fue legalmente y policialmente descartado. Según el relato de Travis Walton, de lo que le sucedió, después de haber sido golpeado contra la tierra por ese rayo de luz que venía de la nave, él despierta en un cuarto parecido a un hospital. Él dice que sentía el cuerpo caliente como si estuviera quemado por fuera y por dentro. De hecho, ¿cómo se llama? Veía muy borroso, ¿ya? Y poco a poco fue recuperando la conciencia, sentía mucho dolor en la zona, y en la zona del pecho principalmente. Y él al principio pensaba que estaba en un hospital.
De hecho, vio las formas moverse, creyó que eran enfermeras, creyó que eran médicos. Y a medida que fue recuperando la vista, se da cuenta de que los seres que estaban al frente de él no tenían nada que ver con el ser humano, po. ¿Ah? Cabezas calvas de no más de 1,5 metros. Travis describe a estas criaturas de una apariencia muy blanca, sin cabello, sin pestañas ni cejas, y con la cabeza y los ojos muy grandes, ¿ya? Con narices, con la boca y con la oreja muy pequeñita. De hecho, se pone histérico. Los golpeó y los amenazó, pero estos seres tenían una fuerza tremenda, Cristian. ¿Ya? Oye, así como pudo, se defendió, pegó y salió y escapa de la sala. ¿Ya? Y se va por el interior de esta nave en la que él estaba. Travis estaba muy asustado de que estos seres lo persiguieran. Y corrió al interior de la nave. Y entró a otra sala, donde había una especie de proyección como un mapa de la estrella. Y enfrente había una silla. Y mientras intentaba encontrar una salida, aparece un hombre, sí, de apariencia humana, más alto que él, musculoso, con el peño castaño, los rubio, de ojos azules, del tipo nórdico, ¿ya? Del tipo nórdico. Y que tenía un casco y entró a la sala. Travis intentó hablarle a este hombre, pero él como que no lo escuchara. Y lo dejó dentro, digamos, de otra habitación, ¿ya? Y en esa otra habitación habían otros seres, había 2 hombres y una mujer, también del tipo nórdico. Si este caso es muy extraño porque hay 2 tipos de extraterrestres. Si esa es la gran... La cosa tan extraña acá, ¿ya? Que se ha dado en otros casos de distintos peces. Hay problemas de señal. Ahí parece que volvió. No están Hay problemas boicoteando de ahí señal. los grises, parece. Sí. No están, Ahí claro, sí, ahí no están volviste. boicoteando los reptilianos. Bastante accidentado ¿Ya? por lo demás. Entonces, estos humanos, tanto accidentados ha sido el programa, como una abducción. Le Claro. pusieron, lo agarran, lo colocan sí, y le colocan una máscara de plástica sobre la cara y lo dejan inconsciente. Y eso fue lo último que recuerda, y después ya está, ¿no es cierto? Lo dejaron en la autopista cerca de la gasolinera, y ahí él ya llama, digamos, por teléfono y todo eso. ¿Ya? Oye, este Fíjate que caso fue real, po. En base a eso hicieron la película. Claro, en base a eso Dicen que hicieron fue la real. película, dicen que fue real. Pero fíjate que aquí el tema importante es que el polígrafo, después le hicieron a él también la prueba poligráfica, el detector de mentira, y también Travis Walton lo logra pasar, y el detector de mentira tiene una exactitud del 94%, eso está bien documentado. Fíjate que 6 personas más Travis Walton que lo hayan pasado, eso, la probabilidad de que se haya equivocado el detector de mentira en 7 personas simultáneamente, esa probabilidad es de 1 en 20 millones. 1 en 20 millones, Cristian. ¿Ya? Así que, increíble. Cristian. Hoy quiero enviar un saludo grande a los pleiadianos que nos están viendo. Me acaban de mandar un mensaje de texto y dice que nos están viendo. Así que saludos a la comunidad pleiadiana. Mario, para terminar la casuística, bueno, un caso chileno y con testigos presenciales, el de Armando Valdés en Chile. Sí, estaban preguntando por ahí por un caso chileno. Este es el caso más famoso. El Cabo Valdés. Sí, famoso a nivel mundial, inclusive con múltiples testigos también, ya parecido al de Travis Walton. Aquí hay una patrulla, digamos, de militares. Y partamos señalando que en la madrugada del 25 de abril de 1977 en La Pampa, Yuscuma, a 5 kilómetros de Putre, en la madrugada, imagínate la temperatura menos 15 grados, unos miembros de una patrulla militar conversaban en torno a una fogata que habían encendido para combatir el frío esa noche, mientras que en una pendiente cercana montaban guardia 2 soldados, el soldado Pedro González y Juan Reyes. Y en ese preciso instante 2 luces bajan del cielo, una de las cuales se deposita al lado del cerro,
dejando ver un fuerte resplandor, mientras junto a la fogata el cabo Armando Valdés y 5 hombres cantaban y reían. Alguien miró el reloj, faltaban un cuarto para las 4, cuando llegó corriendo el soldado González, ¿no es cierto? Y exclama: oye, vengan, que hay una luz gigante en el cerro. Chuta, la patrulla corrió de inmediato para allá, pues nunca se imaginaron un platillo volador. Quizás se imaginaron alguna patrulla boliviana porque estaban cerca de la frontera, pero nunca un platillo volador. Y mientras corría, digamos, la patrulla hasta allá, otra luz bajó directamente hacia ellos y se ilumina el cerro, ¿ya? Se ilumina el cerro de forma muy intensa. Despedía una luz violeta en el extremo, esta luz, este cuerpo, un cuerpo ovalado, tenía 2 puntos luminosos de un intenso color rojo, y detrás del cerro la patrulla ahí permanecía inmóvil, ¿ya? Viendo ese espectáculo. La luz comienza a avanzar hacia ellos, lo que hace que la patrulla se junte ya en un reflejo de defenderse. Se pusieron de hecho en posición de combate y la luz se seguía acercando muy lentamente. Oye, los minutos se hicieron interminables, ¿eh? La tensión cada vez era mayor. Y de pronto ahí el cabo Valdés se levanta y avanza con paso decidido y grita: identifíquense. Y no hubo respuesta de la luz, que siguió avanzando hacia ellos, y el cabo siguió adelantándose a la luz. Y señala y grita, dice: en nombre de Dios, ¿quiénes son ustedes? Y no, nada. Y una niebla lo empieza a envolver y lo hace perderse de vista de la patrulla. Y ahí, Cristian, es la parte clave, porque todos los componentes militares de la patrulla dicen que desaparece de la vista el cabo Valdés, y ellos como que caen en una somnolencia. Mira, sí, es muy extraño esto, ¿ya? Desaparece la luz, desaparece, digamos, esta niebla, y no aparece el cabo Valdés, po. Así que la patrulla, lo que quedó de ella, hicieron 2 grupos para empezar a buscarlo, ¿ya? Por los alrededores. La luz vuelve a aparecer, se mantiene inmóvil frente a ellos. Ellos se olvidan un poco de la luz, siguen buscando al cabo Valdés, y aparece desde la luz, ¿no es cierto?, con los ojos desencajados, y grita: muchacho, y se desploma el cabo Valdés. Los soldados lo llevan, lo rescatan, se lo llevan a los restos de la fogata que tenían al principio. Ahí hay unas fotografías del cabo Valdés. Y él vuelve a tomar el conocimiento, lo pierde, despierta, vuelve a caer, y en una de esas de esos momentos de vigilia, él dice lo siguiente, dice: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. En español. Y ahí pierde el conocimiento, sí. Lo dice el cabo Valdés, ¿ya? Despiertan en la mañana, revisan al cabo Valdés con más detalle, y el reloj estaba parado a las 4:30 de la mañana, pero indicaba una fecha posterior. Indicaba 5 días en el futuro. Y es raro, y fíjate que revisan al cabo Valdés y tenía una barba como si fuera de 5 días, coincidiendo con el adelantamiento del reloj, ¿ya? Aunque ese día en la mañana se había afeitado, porque forma parte de la disciplina militar, po. Claro. Fíjate, Cristian, que este caso es muy polémico. El mismo cabo Valdés ha habido momentos en que ha dicho que todo es cierto, hay momentos en que se ha retractado. Dice que él recibió mensajes telepáticos al interior de la nave. Aquí no hubo examen, él simplemente es rodeado y sumergido por una luz. No ve seres, solamente ve luces, ¿ya? Dice que recibió mensajes en forma telepática que eran mensajes bastante nefastos, incluso malignos. Pero también podría haber estado influenciado porque después de este fenómeno de abducción, el cabo Valdés se vuelve pastor de una iglesia, ¿ya? Y señaló posteriormente que el demonio estuvo detrás de esto. Entonces, es un caso, como te digo, que tiene muchas cosas. No está cerrado este caso, Cristian. A pesar de que haya ocurrido hace ya 45 años, el caso sigue, 44 años para ser más específico, sigue abierto. Cristian. Bueno, Mario, entiendo que después del fenómeno de las abducciones sufrió un cambio en la década de los 80. Los secuestros a campo abierto han disminuido y han aumentado los visitantes de dormitorios. Documéntanos un poco al respecto. Sí,
Fíjate, Cristian, que los investigadores Bud Hopkins, mira, veamos las fotos 34, 35. Bud Hopkins y Whitley Strieber, ¿ya? Fueron quienes hablaron por primera vez de lo que luego se conoció como los visitantes de dormitorio. Y de hecho, aquí ya hay un punto de inflexión, porque el modelo clásico de abducción fue dando paso al otro, al de los visitantes de dormitorio, en el que los alienígenas ya no se necesitaban sorprender al testigo en medio de una solitaria carretera a altas horas de la madrugada, sino que accedían a él directamente en su dormitorio, procediendo a transportarlo al interior de la nave espacial. Mira, lo sacaban como de la habitación. Allí en una sala fuertemente iluminada llevaban a cabo extraños experimentos que incluían la inserción de implantes para tener localizadas a las víctimas e incluso la extracción de óvulos, ya como parte del proceso de hibridación, e incluso relaciones sexuales convencionales, ¿ya? Para alterar genéticamente su propia especie o crear híbridos alienígenas. Como la abducción es un secuestro a toda regla y por lo tanto un delito, Cristian, al que añadiría igual como delito efectuar procedimientos médicos sin contar con el consentimiento de la víctima, ¿ya? Pero en nuestras leyes. En nuestras leyes de Estados Unidos también. Pero en las leyes de ellos no, po. Pero en la ley de los seres humanos, digo, pero ellos... Claro, entonces... ¿Debe haber alguna confederación galáctica que tenga sus propias leyes? Fíjate que estos autores... ¿no? Estos autores dicen que como había tantos delitos involucrados en la abducción y que las autoridades no tomaban medidas al respecto, estos autores fueron los primeros que postularon que existía una complicidad entre los principales gobiernos de la Tierra, sobre todo Estados Unidos, y los alienígenas, a los cuales se les permitiría llevar a cabo este tipo de experimentos biológicos a cambio de tecnología extraterrestre. Y ahí surge esa primera hipótesis, ¿ya? Fíjate que una de las características más habituales dentro de este fenómeno es el hecho de que las personas que supuestamente han vivido estos episodios solo los recuerdan de manera fragmentada, como si los alienígenas le hubieran como borrado la memoria consciente del hecho, o como si el propio cerebro del testigo, ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, Cristian, hubiera decidido olvidarlo, quedando el abducido tan solo con la impresión que un importante lapso de tiempo de su vida desapareció, ¿ya? Entonces también puede que el cerebro actúe como una forma de proteger la psiquis de la persona, bloqueando los recuerdos, ¿ya? Fíjate, una de los elementos pero principales es la recuperación de esos recuerdos, y ahí se usa el tema de la regresión, de la hipnosis regresiva. Y ese es precisamente el punto más débil del fenómeno, porque la hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable. Y está demostrado también que no es fiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos que sean veraces. Peor todavía, Cristian, en estado de hipnosis muchas veces se tienden a inventar recuerdos, a fabular cosas. Entonces, a veces la regresión hipnótica puede ser un argumento a favor de la abducción, o puede ser un argumento en contra de la tesis ufológica de la abducción. Entonces, ojo con eso. Claro. Por lo mismo, o sea, son más confiables las abducciones con testigos, creo yo. En caso de la modalidad de visitante de dormitorio, por ejemplo, Doc, ¿se han dado también testigos? Fíjate que hay un caso que responde a estas características, y el caso de Linda Cortile Napolitano. Caso espectacular. Ya, ella fue una joven, bueno, ahora ya es una mujer madura, que fue abducida el 30 de noviembre del año 1989. Y este caso fue documentado por Bud Hopkins, ¿ya? Según relató este investigador, esta joven, Christian, fue secuestrada a través de un rayo de luz en su apartamento ubicado en el centro de Nueva York. Ni siquiera estamos hablando de un poblado en el centro de Nueva York, muy próximo al puente de Brooklyn, ante la mirada atónita de múltiples testigos, que posteriormente le narraron a Bud Hopkins todo este suceso. Y todo ocurrió, ahí está Bud Hopkins sentado con Linda Cortile Napolitano. Fíjate que todo ocurrió cuando Linda de madrugada se encontraba en su cama y se percató de la presencia de 3 seres con forma humanoide.
que la observaban desde la ventana. Curiosamente, Cristian, el entonces secretario de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, presenció el fenómeno, puesto que en ese instante transitaba con sus guardaespaldas por el puente de Brooklyn. Y él y muchos testigos presenciaron cómo Linda Cortile salió flotando de su habitación en el piso 12, junto con 3 humanoides, a través de una luz que conducía a un objeto que tenía asombrado a los presentes. De hecho, muchos creían que se estaba filmando una película de ciencia ficción. Ahora, cabe destacar que Pérez de Cuéllar, que murió a los 100 años, murió hace poco, a los 100 años, siempre negó haber sido testigo de este suceso, de lo cual creen muchos lo hacía por el alto cargo que ostentaba, porque era un diplomático muy importante. Cristian. Ok, bueno, y te tengo una pregunta, Doc. Y en el caso de los implantes, ¿siempre los insertan en los secuestrados? O, bueno, y me gustaría saber también de qué material están hechos. Claro, mira, veamos las fotos 40, 41 y 42. Mira, ahí están varios tipos de implantes, ¿eh? Fíjate que en el caso de Linda Cortile Napolitano, ella tenía uno en la nariz. No siempre se daba. Algunos abducidos muestran heridas en su cuerpo que asegura le fueron infligidas por los secuestradores cuando le implantaron alguna clase de microaparato para controlar sus movimientos. Se han podido sacar varios implantes, pero aún no existe certeza de su composición ni de su objetivo. Darrell Sainz, ¿ya? Es quizá, Cristian, el mayor especialista mundial. Ahí está Darrell Sainz, el mayor especialista mundial en implantes. Posee una fundación que ya ha logrado sacar más de 30 implantes a supuestos abducidos. Y un método desarrollado por Darrell Sims, es detectar posibles implantes. Consiste en iluminar con una luz ultravioleta la piel de las personas, de los supuestos abducidos, y ahí, con esa luz ultravioleta, él es capaz de detectar el cuerpo. Fíjate que Darrell Sims señala que el tejido que envuelve los implantes es de tipo nervioso, y el núcleo del implante a veces es metálico y fuertemente magnético. Y en otras ocasiones se trata de material de origen meteórico. Algunos van ligados como a un nervio principal e incluso recubierto de una membrana negra que, según el análisis, está compuesto de hemosiderina, que es una especie de proteína en la sangre. Entonces, de alguna forma lo hacen y lo mezclan con la biología de la persona y queda incrustado, ¿ya? Sacarle un implante no es algo fácil. Cristian. Bueno, oye, realmente impresionante todo esto de las abducciones. Bueno, y es muy sabido también a través de las películas que, bueno, como comentamos la otra vez, Hollywood se encarga de ponernos la verdad enfrente para confundirnos un poco también, ¿no? Mario, ¿cuál es la última? No, primero te quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo de las abducciones? ¿Es la hibridación? ¿Hay otros objetivos con respecto a esto? Fíjate, Cristian, que en 1992 el investigador David Jacobs afirmaba, y ahí está en su libro, que el objetivo de las abducciones es la hibridación, y que consiste en ir mezclando lentamente y por etapas extraterrestres con humanos para obtener una raza mestiza que ya estaría como infiltrada entre nosotros. Ahora, la pregunta que se presenta es: ¿por qué tener que secuestrar a alguien para hacer esto? Si con los avances de la ingeniería bastaría con tener el pelo de alguien para secuenciar su ADN y hacer un clon de esa persona y empezar a cruzarse con ella para hibridar. Pero no funciona así. Al parecer, con el método del ADN se puede crear vida biológica, pero no se puede crear el alma de alguien. Claro. ¿Ya? Para que una persona esté completa tiene que tener cuerpo y alma. Y el alma no se puede crear desde un ADN, ¿ya? Ese es el fuego vital. Es la chispa que enciende la vida, ¿ya? Que le da su complejidad y su trascendencia a la vida humana. Y al parecer el único método que asegura esto es el material biológico natural nativo, no el resultante de la clonación. Pero estos son, como te digo, especulaciones, porque hasta el momento y oficialmente no se ha clonado ningún ser humano
para poder establecer si se tiene o no alma. O ya lo han hecho. Yo estoy seguro que en China ya han clonado seres humanos, porque ahí las leyes son mucho más relajadas en esos temas. Pero hace Cristian. muchos años se supo de que estaban clonando a animales, la oveja Dolly, por ejemplo. No, animales se han clonado, pero cualquier cantidad. Pero ser humano todavía no está la noticia oficial, aunque yo creo que ya se tiene que haber hecho. Pero no tienen alma. Ya, oye, ¿cuál es la última teoría importante que trata de explicar este fenómeno? Fíjate que la última teoría importante que salió es la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Fíjate que ese grafiquito es bien importante. Él no defiende que el fenómeno ovni tenga un origen puramente psicológico, sociológico o alucinatorio, como postulan muchos que refutan este tema, ¿ya? Él dice que el fenómeno es producido por la comunicación entre un agente desconocido, que puede ser la conciencia global, la conciencia del mundo, que a una determinada persona, incluso con testigo, le proyecta un escenario ufológico, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Este agente externo se conecta con la mente del observador para extraer del inconsciente individual y privado de la persona todos los elementos culturales que están en su cabeza y crear la escenografía de la abducción, ¿ya? La escenografía del ovni, del extraterrestre, y proyecta esa experiencia. Incluso, no solamente, y quiero que lo veamos como algo que incluso se puede proyectar hasta físicamente, que puede ser tocado, que puede ser palpado. La mente es muy poderosa, Cristian, y puede ser capaz de recrear todo este tipo de situaciones. Pero claro. ¿sabes qué? Toda esta teoría yo creo que puede responder a algunos casos, pero hace una semana yo te repetía que fue desclasificado un informe que señala que 144 objetos, fenómenos aéreos anómalos no han podido ser explicados y que son físicos, y esta desclasificación fue parte de la desclasificación que hizo el Pentágono. Entonces hay un elemento físico real, tangible, que va más allá de lo que una mente pueda fabular. Algo hay, Cristian. Exacto. Cristian. Bueno, tenemos algunas reacciones de los valmeniacos. Luis Jorge Ichetorre dice: Doctor, ¿usted sabe por qué en el sector del volcán Licancabur, San Pedro de Atacama, la señal radial de todo tipo no funciona? Bueno, pueden haber varias explicaciones racionales también. Ya siempre los lugares donde hay actividad volcánica suelen tener determinadas, digamos, variabilidades electromagnéticas, ¿ya? Y eso podría explicar, digamos, la situación. Se han visto también muchos ovnis cerca de volcanes, ¿ya? Mira, Andrés Berri dice: Sí. "Doc, le están abduciendo el internet". Oye, sí, Sí. increíblemente. Mira, hoy día mejoramos el sonido. Son pero los hombres de negro. claro, no quieren que Los divulguemos hombres de esta negro. información. Andrés Berri dice: en Chile fue muy mencionada la abducción del Cabo Valdés. Creo que fue el año 78 en donde hubieron testigos de la abducción. Bueno, ya hablamos del Cabo Sí. Valdés. Y fue el año 77. 77. Y Andrés Ferrer dice también: quizá son los humanos del futuro y están hibridando para comenzar paulatinamente la evolución del ser humano. También es una teoría que Es una teoría que puede ser se también. puede dar, claro. Se puede dar. Ok, amigos. Cristian, Oye, muy bien, bibliografía. Increíble el caso de todas las abducciones que han existido, y también no solamente en otros países, sino que también en Chile, po. Así que no estamos exentos de este tipo de fenómenos. Bueno, ya estamos terminando este monográfico que verdaderamente nos deja totalmente perplejos. Yo estoy totalmente peinado para atrás. El solo pensar en la posibilidad de experimentar una abducción alienígena, Doc, verdaderamente da mucho temor, ¿no? Pero también da mucha curiosidad por saber que no estamos solos en el universo, o que nuestra mente es capaz de fabular con tanta precisión y detalle, lo que logra finalmente difuminar el límite entre la fantasía y la realidad, ¿o no? Bueno, ya para terminar, cuéntanos, Mario, ¿qué se viene en el próximo capítulo de
Viaje a lo desconocido. Sí, sí, Cristian, mira, antes de a lo que se viene, algunos libros recomendados. Omni y Extraterrestre en Chile de Jorge Anfruns, ya fallecido, muy bueno. Acá está el caso Cabo Valdés. Patricio Abusleme también tiene un libro muy bueno. Ya le había dicho yo, El viaje interrumpido de John Fuller, muy bueno. ¿Ya? Solo para tus ojos de JJ Benítez. Oye, unos casos de hibridación espectaculares al final del libro, Cristian. Este libro a mí me dejó para adentro. Oye, esos libros se pueden ¿Qué más descargar. tengo por acá? ¿En PDF o no? ¿Se pueden descargar? Parece que está el de Comunión de Wesley Stryver. También casos de abducciones de visitantes de dormitorio. ¿Ya? Y eso. Bueno, vamos a lo que nos viene en el próximo capítulo de Viaje a los Desconocidos. Fíjate, Cristian, que en el próximo capítulo vamos a quedar pero para adentro. Vamos a ir en busca del eslabón perdido, Cristian. No, el eslabón perdido del ser humano. Los denominados criptomínidos. Seres grandes y peludos, muy escurridizos, tales como el Bigfoot, el Sasquatch en Estados Unidos, o el Yeti de los Himalayas, o también conocido como el abominable hombre de las nieves, el Oran Pendek de Sumatra, el Yowie de Australia, los Almas de Rusia, todos estos seres peludos, ¿ya? Claro. Trataremos de indagar en aquella evidencia que existen, Cristian, de que un primate de gran tamaño en diversas partes del mundo, aún sin clasificar, pero que ha sido visto, fotografiado y hasta filmado por testigos. Bueno, lo esperamos en el próximo capítulo de Viaje a lo Desconocido. Va a estar salvaje. ¡Chao, abominables! Bien grande, dice Marcelo Celis. Buenísimo, dice Catina Ahora. Oye, excelente el monográfico del día de hoy. Los esperamos la próxima semana entonces con Cripto Homínidos. Viaje a lo desconocido. Nos vamos con el saludo vulcaniano. Ahí. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Doc, chao, ojalá también. que la próxima semana ahí el internet se porte mejor, sí. Sí, que no tengamos problemas. Andrés Berríos, excelente programa, muchas gracias. Guauito Love. Nos vemos, Matías Preto. Excelente, chao, Luis. Jorge Luis Iche Torres. Nos vemos. No se lo olviden. Oye, compartan la transmisión también, ¿eh? No se olviden de eso. Suscríbanse. Y suscríbanse al canal Val. Ya, súper fácil. Solamente tienen que apretar el botón suscribirse. Nos vemos, Doc.